Vamos a conversar con el diputado del Liberal Progresista, don Eliezer Feinsack Mintz. Don Eliezer, primero, bienvenido a Noticias Televisión. Muchísimas gracias, Javier. Siempre un placer estar con ustedes. Don Eli, con respecto a esa situación que se ha generado desde ayer ahora tras la renuncia de Luis Diego Vargas al partido, don Eli, ustedes sacan a la comunicación que lo encandiló por lo del tema que le había dado una vicepresidencia, candidatura a la vicepresidencia por parte de Natalia Díaz en Unidos Podemos. Ahondar sobre esto, don Eli. No hay mucho que ahondar, Javier. Esa es la realidad. Diego le comentó esto a alguna gente del partido. Sé de otras personas que Natalia ha llamado del partido a ofrecerle la vicepresidencia de la República. A una regidora nuestra de San Carlos le ofreció el segundo lugar por Alajuela. A otra regidora la llamaron a decirle que el PLP no iba a participar en las elecciones, que habíamos decidido apoyar a Natalia Díaz y que por lo tanto la querían a ella como parte de su equipo. Es decir, Natalia no tiene equipo y anda viendo a ver qué se roba para poder armarlo. Y lamentablemente Diego, digamos que perdió el norte con ese ofrecimiento que le hicieron. Le pareció muy interesante y pensó que es una forma de extender su carrera política y pues, yo creo que se equivoca. Don Eli, y con respecto a eso, él habla que es una cortina de humo, esas aseveraciones. ¿Cómo lo toma usted? Mire, Diego habla de que él, o sea, él hace una crítica a la dirigencia del partido, de que no hay conexión con las bases y con los territorios. Bueno, él era parte de esa dirigencia del partido y yo le puedo mostrar a usted con todo gusto decenas de mensajes que tengo de miembros de nuestras estructuras en Upala, en Los Chiles, en Palmares, el cantón natal de Diego, en Alajuela Centro, en Orotina, pero además también de otras provincias, diciéndome a partir de ayer, don Eli, ahora que se va Diego, le reitero nuestro apoyo, seguimos en el partido, de hecho nos sentíamos abandonados porque Diego hace más de un año no visitaba los territorios, lo llamábamos a pedirle ayuda, ni siquiera respondía, sentíamos un abandono del partido, ahora entendemos que no era el partido, que era la persona que estaba encargada de ese territorio, y esto pues más bien ha servido para unir a esas bases con las que Diego dice que no tenemos comunicación. La comunicación es constante. Yo soy una persona que constantemente está haciendo giras a diferentes partes del país. Lamentablemente los territorios que a Diego le correspondía, que eran Alajuela por ser su provincia natal y una parte de Guanacaste, que había sido el compromiso que había asumido, esos territorios específicamente estaban completamente abandonados. Entonces la única cortina de humo que hay aquí es la de Diego tratando de desviar la atención del hecho de que cuando el partido inició el proceso de renovación de estructuras, él no pudo armar a Alajuela, la gente no le respondió, la gente le dijo, no Diego, no venga aquí solo para las elecciones, lo anduvimos buscando en el último año y usted no nos atendió. El partido dichosamente tiene otros liderazgos que resuelven y entonces hemos podido armar todas las estructuras para la renovación. Estamos en un proceso vigoroso donde ya tuvimos 50 asambleas en el último mes y medio. Tenemos 34 asambleas ya convocadas, que son las 34 para completar el proceso cantonal, ya convocadas para los próximos 10 días. O sea, estamos en una etapa de actividad febril en el partido, muchísima gente sumándose, muchísimo liderazgo de antes reactivándose, y lo que pasó es que Diego no pudo armar lo que a él le correspondía y sintió que estaba perdiendo espacio. ¿Cuál es el futuro ahora? ¿Cómo queda? Porque usted también es el presidente, don Eli, Liberal Progresista. ¿Cuál es el futuro del partido? Porque ya se les ha ido, digamos, por ejemplo, Jorge Dengo, Cintia Córdoba, Joana Obando, Katia Cambronero. ¿Cómo queda? Porque además tenemos registros de 900 personas que se fueron al partido, don Eli. ¿Cómo queda? 900 personas. Cuando usted me enseñe esas 900 personas, yo con todo gusto le respondo esta pregunta. Nosotros en los registros tenemos aproximadamente 55 personas que han renunciado, que son las que han mandado cartas de renuncia. Los demás será gente que dice, me voy de una estructura a la que nunca pertenecí, ¿verdad? Incluso cuando se fue la diputada Katia Cambronero, recibimos una carta de renuncia como de 37 personas, de las cuales 15 ni siquiera estaban en los registros del partido
partido, y de los otros 20 y pico había 3 o 4 que ya habían presentado la renuncia meses antes y volvieron a renunciar para aprovechar para hacer el escandalito. Ahora, separemos las cosas. Jorge Dengo se fue porque le ofrecieron un brete mejor pagado. Esa es la realidad, no tiene nada que ver con el partido o no el partido. Katia Cambronero, véala, ahí anda queriendo figurar de precandidata de un partido político que tiene 20 años de haber sido fundado y que nunca ha podido participar en un proceso electoral. Y con ese mismo encandilamiento en este escenario político tan complejo, a Diego le ofrecen la vicepresidencia y toma la decisión de irse donde él cree que mejor le calienta el sol. Pese que Natalia Díaz ya salió diciendo, don Eli, que no es cierto. ¿Qué tiene que decir? Si usted lee las declaraciones de ella de anoche, dijo: yo confieso que la teoría de don Eliezer no es tan mala. Con lo cual, ¿qué dijo? Sí, Eli está en lo correcto. Ahora ya se dio cuenta de la torta que se jaló, ahora está saliendo a negar lo que sí hizo. Porque además, como le digo, varias personas a mí me han llamado, y esto no es de las últimas 24 horas, esto es de los últimos 2 meses, personas a lo largo y ancho del país que me han llamado a decirme: me llamó Natalia o me llamó la mamá de Natalia a ofrecerme un puesto en una papeleta de diputados, un puesto en la papeleta presidencial, a ofrecer diferentes cosas, tratando de hacer que la gente de Liberal Progresista se vaya para Unidos Podemos. El antecedente de esto, Javier, es que hace unos 4 meses yo hice un sondeo a ver si había alguna posibilidad de que Unidos Podemos y el Liberal Progresista hicieran una alianza o una coalición. Yo le pedí a 2 personas específicas que sondearan a Natalia y al entorno de Natalia. Y la respuesta que recibieron ellos de Natalia fue: a mí con Eli no me interesa hacer absolutamente nada porque no me gusta que critique al gobierno, pero todo lo de Eli sí lo quiero, el equipo, el financiamiento, todo lo que Eli tiene sí lo quisiera conmigo, ¿verdad? Y por supuesto de ahí que esa no es una base para hacer ningún tipo de coalición. Lo que ha pasado es que a partir de eso ella se ha dedicado a tratar de desarmar las estructuras nuestras. ¿Por qué? Porque ella no las tiene, ella no tiene estructuras propias. Y entonces hemos hecho un trabajo de contención. En la enorme mayoría de los casos, que son los que no salen en las noticias, la gente no le ha hecho caso a Natalia y se ha quedado en el Partido Liberal Progresista. 2 o 3 sucumbieron a la tentación. Don Eli, y para de cara a 2026, pues, ¿va a participar usted como candidato a la presidencia para este año? De cara al 2026, el Partido Liberal Progresista en este momento está haciendo su renovación de estructuras. Como le decía, hemos realizado 50 asambleas en el último mes y medio, tenemos 34 asambleas para los próximos 10 días más o menos, y una vez que concluyamos ese proceso y terminemos las asambleas provinciales, tendremos la Asamblea Nacional en julio para renovar las estructuras internas del partido, es decir, Comité Ejecutivo Nacional, los tribunales de ética, de elecciones, de alzada, etcétera, y a partir de ese momento se definirá cuándo es la Asamblea Nacional, probablemente en agosto, que definirá quiénes serán los candidatos a la diputación, a la presidencia, a las vicepresidencias. Ese es el momento, no ahora. Don Eli, ¿y cómo quedan las comisiones? Es decir, ahora solo sería usted y Gilberto Campos para el trabajo del último año que queda. Sí, bueno, mire, eso con 2 o con 3 no hace gran diferencia. En esta asamblea hay 40 y resto de comisiones, es imposible atenderlas. Para una fracción de 6 era imposible atender todas las comisiones. Nosotros pues tomamos la decisión de mantenernos en comisiones que nos interesaban, ¿verdad? La Comisión de Económicos, donde está Gilberto, la Comisión de Hacendarios, donde estoy yo, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde está Gilberto, la Comisión de Reforma del Estado, que yo presido. Habíamos hecho el movimiento para que Diego fuera a la Comisión de Jurídicos, porque él tiene un proyecto importante que lo vamos a apoyar, un proyecto importante que está en esa comisión, y listo. Con el resto de las comisiones tendremos que trabajar tiempos extra para poder estar al tanto de los proyectos que se conocen, nocionar cuando sea necesario, y cuando los proyectos lleguen al plenario, pues incidir desde ahí. Gracias, don Eli, estaremos atentos y dando el seguimiento. Un placer, Javier, muchísimas gracias por el espacio. Bien, teníamos al diputado Eli Feinsack andando sobre esta situación de ahora, cómo queda el Liberal Progresista y ahora también de cara a 2026. Bien, este fue un reporte de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Ustedes, compañeros, continúan con más en el estudio en Libre en Guanacaste. Adelante.
Gracias, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes. 12:13. Natalia Díaz, candidata presidencial del partido Unidos Podemos, reaccionó tras la supuesta llegada de Luis Diego Vargas a su partido. La salida de Luis Diego Vargas del PLP es un tema interno de ese partido. Él ya ha sido muy claro en lo que ha dicho públicamente y es básicamente que su decisión tiene que ver con el rumbo que ha tomado esa agrupación y eso se respeta. Ahora, lo que sí me parece muy desafortunado es que Eliezer Feinsack intente tapar el desastre de liderazgo que tiene buscando culpables donde no los hay. Hoy cientos de personas ya se han ido de su partido y ahora resulta que todos se fueron porque estaban detrás de un puesto. Esto no solamente es falso, sino ofensivo. Yo tengo una muy buena relación con Luis Diego y lo respeto profundamente. Hasta el día de hoy hemos conversado de Costa Rica, de lo que hay que cambiar, de cómo construir con seriedad, y eso no tiene nada que ver con una bandera política. Reitero, yo estoy aquí para construir y eso significa abrir la puerta a personas valiosas de muchos sectores que se nos suman todos los días. Aquí no estamos ni repartiendo puestos ni pensando con base en egos. Aunque le confieso a Eliezer que su teoría no está tan mala y que inclusive podría invitar a Luis Diego a sumarse a este esfuerzo. Porque lo que viene no es una repartición, es una transición. Por mi parte, lo que le puedo decir es que yo sigo enfocada en presentar una propuesta que esté a la altura de lo que este país se merece, y si algún partido se incomoda porque haya personas que quieran construir con nosotros, eso dice más de ellos que de nosotros.